Aleluya. ¿Cuántos dicen para Dios un fuerte aleluya? Y a su nombre. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por el ratico de culto que estamos teniendo, donde el Señor nos estaba bendiciendo. Y creo que ha llegado el mejor momento, que es la palabra del Señor. Y no es porque me toca a mí predicar, ni mucho menos. Es porque la palabra de Dios es lo que todos necesitamos. Miren, hermanos, todos lo sabemos aquí. Necesitamos la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Bien sea leyéndola en tu casa, bien sea escuchando una predicación. Pero todos los días necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo pregunto a la iglesia del barrio España en esta tarde, ¿cuántos verdaderamente tienen necesidad de que Dios les hable? Puedes levantar tu mano para confirmarlo con un fuerte amén. 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 Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor y después vamos a hacer una oración al Señor. Segunda de Corintios, capítulo... Vamos a leer por el final, vamos a empezar por el final, lo vamos a hacer al revés. Capítulo 7, versículo 1. Y dice así la gloriosa palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Amén. Su palabra. Cierra tus ojos, por favor, y preséntate delante del Señor en esta tarde y pide a Dios que me use para su gloria en esta tarde. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. César, por favor, de rodilla, preséntame las manos del Señor. Bendito Dios, millones de gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, de ver tu palabra, Dios mío. Tu palabra, Señor, como ha dicho tu siervo, es necesaria, Señor, porque el justo por la fe vivirá, Señor, siempre, Dios mío, y la fe solo viene por oír tu palabra, Dios mío. Amén. Te ruego, Señor, porque está arriba, Señor, esa responsabilidad, esa incapacidad que tenemos tanto de oír como de predicar, Señor, sin el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por amor de tu nombre, Señor, y amor de tu pueblo, Señor, bendícenos, Señor. No solamente te pido, Señor, escuchar tu palabra, Señor, por favor, Dios sino mío, esa gracia que solo consigues tú, Dios mío, que por medio del poder de tu Espíritu se convierta en una realidad, Señor, para que tú seas glorificado, Dios, para que tú seas santificado en nosotros, Señor, porque el fin de todo es tu gloria, Señor. Te ruego todo esto, Señor, y para tu gloria en el mundo. Amén. amén. Hasta oración. Amén. Bueno, pues el versículo que acabo de leer, hoy lo voy a hacer un poquito diferente porque me gustaría predicar de una manera un poquito más dinámica para que todos los que estamos en este lugar nos marchemos con algo para casa. Porque a veces predicamos muy monótonos y de una forma todos igual, y a veces pues eso nos lleva a desconectar la mente en el culto. Pero me gustaría que estuvierais atentos, porque por medio de esta pantalla vamos a ver algo glorioso que es la palabra del Señor, donde en el capítulo 7, si os dais de cuenta, parece que ese versículo está aislado porque ya empieza con otro rótulo debajo. O sea, el 7, versículo 2, ya es otro tema. Sin embargo, el versículo 1 lo deja aparte del 2 y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Claro, usted cuando lee este versículo, bien sea en su casa o en este lugar, se tiene que preguntar lo primero que usted se tiene que preguntar es: ¿así que qué significa? Así que, ese así que nos está diciendo algo muy importante. Ese así que es la terminación de una conversación. Eso es, que Pablo viene ya diciendo algo y esta es la conclusión, el final de la conversación que trae. Así que, después de todo lo que acabo de decir, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, siguiente pregunta que nos tenemos que preguntar: ¿en este versículo hay alguna promesa? ¿Hay alguna promesa en este versículo? No. No hay promesa. Entonces la siguiente pregunta es: ¿a qué promesas, Pablo, te refieres? Las ha tenido que decir antes. Y dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿A qué contaminación
contaminación se está refiriendo y por qué me tengo que limpiar de esa contaminación? Esa es la tercera pregunta, hermanos, que aparece. Y dice, y perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Menciona el temor, pero también menciona la santidad. Es otra pregunta. ¿Por qué menciona la santidad? Para poder entender el versículo que está aislado, en el versículo 1, hermanos, tenemos que ir al capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 14, nos vamos a dar de cuenta de que el rótulo que viene, a ver si te viene el mismo rótulo que a mí, ¿ves? Somos templos del Dios viviente. Y dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén a su palabra. Pues en esta tarde vamos a hablar de este tema, del yugo desigual. Y claro, si yo menciono en esta tarde el yugo desigual, yo le he mencionado antes de empezar el culto y un hermano me ha dicho, anda, vas a hablar del matrimonio. Pues no voy a hablar del matrimonio. Pero ¿por qué se nos va al matrimonio el yugo desigual? ¿Por qué se nos va al noviazgo el yugo desigual? ¿Por qué? Porque inconscientemente, hermanos, como aquí hay una aplicación implícita para el noviazgo, para el matrimonio, diciendo que un hombre creyente o una mujer creyente no puede estar con un incrédulo o una incrédula, hemos encajonado este tema del yugo desigual y este pasaje lo hemos encajonado para el matrimonio solamente. Bueno, pues hermano, el contexto de la segunda carta de Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que me lo he estado leyendo toda la mañana, me he dado de cuenta que en los 6 capítulos ni menciona el matrimonio ni menciona el noviazgo. ¿Por qué pues hemos encajonado el yugo desigual al matrimonio? Repito, aunque se puede aplicar, porque aprovecho desde aquí para decir a los mocitos y a las mocitas creyentes, porque no todos los mocitos y mocitas que vienen a la iglesia son creyentes, a los creyentes, a los que tenéis a Cristo en el corazón, que no podéis coger una mocita incrédula. Mocitas creyentes, no podéis coger a un mocito incrédulo. Aprovecho para decirlo porque es aplicativo. Pero Pablo no es lo que está diciendo a la iglesia de Corintio. Pablo, según el contexto de la carta, ha empezado a defender su ministerio. Pablo defiende su ministerio de una manera en la que ninguna carta de las que ha escrito nunca jamás ha defendido el ministerio de esta manera. Empieza a decir en el versículo 1 que ha sido llamado por voluntad de Dios al ministerio. Y empieza a contarnos, hermanos, que ha empezado a sufrir azotes, varas, latigazos, que ha empezado a sufrir cárceles, que ha sufrido naufragios, que ha sufrido mucho por causa del Evangelio. ¿Y sabéis por qué empieza a defender ese ministerio? Porque su ministerio estaba siendo atacado. ¿Y dónde estaba siendo atacado el ministerio de Pablo? En la iglesia de Corintio. Porque aunque Corintio, que todos lo sabemos, era una ciudad, la iglesia toma el nombre de la ciudad, la iglesia de Corintio. Entonces Pablo escribe una carta a la iglesia de Corintio y empieza a defender su ministerio, porque a los oídos de Pablo ha llegado que su ministerio está siendo atacado. ¿Pero por quién estaba siendo atacado el ministerio de Pablo? Por unos falsos apóstoles, que lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Falsos apóstoles, superapóstoles, falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corintio y estaban diciendo a la iglesia de Corintio, porque tenían la mentalidad corintia. ¿Cuál era la mentalidad corintia, hermanos? Lo hemos predicado muchas veces, pero me gustaría decirlo por si alguien no lo sabe.
La ciudad de Corintio, hermanos, a día de hoy, los teólogos de hoy, la llaman la ciudad de Las Vegas. A día de hoy. ¿Sabéis como yo que la ciudad de Las Vegas, hablando con mucho respeto, es una ciudad, la ciudad del pecado? Esa era la ciudad entonces de Corintio. Era la ciudad del pecado. Era la ciudad de la inmoralidad. Era la ciudad donde había más paganos y más dioses falsos y más templos paganos dedicados a dioses como Artemisia, como Apolos, a todos estos dioses a los cuales sacrificaban y adoraban y entraban al templo todos los corintios. Pero no solamente los corintios, resulta ser que la ciudad de Corintio era muy millonaria, tenía mucho jurdó, tenía mucho dinero, porque tenía 2 puertos muy importantes en la ciudad. Y claro, venía gente de todas las partes de la tierra. Y venían allí a mercadear, a lo que es a vender, a traficar. ¿Para qué? Para ganar dinero. Y Corintio tenía mucho dinero. Y era una ciudad muy pagana, y no solamente Corintio sacrificaba a los ídolos, sino que también venía gente de todas las partes de la tierra a hacer culto a los dioses paganos. En ese contexto se encuentra la iglesia, señores. La iglesia está en medio de una ciudad de pecado, en medio de una ciudad pagana, en medio de una ciudad donde solo se busca el éxito personal, donde solo se busca, hermanos, el que te vaya bien, el que todo te funcione, el que tengas mucha salud y el que tengas mucho dinero. Yo no sé si te está sonando ya todo esto, pero nosotros también nos encontramos en medio de Corintio. Estamos en medio de Corintio, señores. España, el mundo, a día de hoy, hermanos, es Corintio. Estamos en medio de paganos. Estamos en medio de gente que nos está vendiendo un éxito personal. Estamos en medio de un mundo que nos está vendiendo que hay que hacer lo que sea para que te vaya bien. Hay que hacer lo que sea para tener dinero y hay que hacer lo que sea para ganar lo que quieres ganar y lo que quieres conseguir. A pesar de que tengas que hacer lo que tengas que hacer. Eso es lo que el mundo nos vende. Y te tienen que aceptar tal como eres, porque si no te aceptan, ya tienes un problema. Tú eres un extraño, tú eres un racista, tú eres un homófobo, tú eres un esto, tú eres... Eso es lo que hace el mundo, hermanos. Esto es real. Y esto está pasando. ¿O no? ¿O no? Es que parece que estoy solo. Pero aquí hay mucha gente, ¿verdad? Entonces, hermanos, estaban en esta ciudad, una ciudad pagana. Y estoy predicando muy tranquilo, no sé si lo estáis notando. Por amor a vosotros. Ahora, si yo veo que no me escucháis, empiezo a zapatear. Y por lo menos, aunque no me escuchéis, yo zapateo. Y me la gozo yo solo. Pero no. Voy a hablarlo tranquilo, pero quiero que me escuchéis y que estéis atentos, ¿vale? Entonces, esta iglesia estaba en medio de una ciudad pagana que buscaba el éxito personal. Y ahora llegan unos falsos apóstoles. Esto lo dice la Biblia, hermanos. Se meten en la iglesia. ¿Y qué empiezan a predicar en medio de la iglesia? Les han cedido el púlpito. Les han dado lugar en medio de la iglesia. ¡Oh, qué desobedientes, corintios! ¡Qué insensatos! ¡Qué torpes! Que habéis dejado entrar apóstoles y encima les dais el púlpito para que os prediquen, mientras vuestro padre espiritual llamado Pablo está fuera predicando. O está preso, o está en otro lugar, mientras Pablo está en otro lugar, vosotros dais lugares a falsos apóstoles. Dios mío de mi corazón. ¿Qué hacían estos falsos apóstoles? Empezaban a predicar, hermanos, que Pablo era falso. ¿Y sabes por qué decían que Pablo era falso? Porque sufría. Pero no veis lo que está sufriendo Pablo. Pero no veis las penalidades. No veis nosotros lo bien que estamos. No veis que todo nos marcha bien. No veis que tenemos muchos billetes en el bolsillo y Pablo es un desmayado de la vida. Es que no lo estáis viendo. Claro, como la iglesia estaba en medio de Corintio y tenía una mentalidad también corintia, aunque había salvos, se había infiltrado en la iglesia la mentalidad corintia, y claro, les empezaron a convencer. Claro, a ver si estos tienen razón, a ver si no nos va tan bien porque estamos haciendo mucho caso a Pablo. Y resulta que Pablo es verdad que sufre, que todo le va mal. A ver si es verdad que el evangelio que nos está predicando Pablo es mentira. Y entonces, ¿sabe lo que hace Pablo? No solamente empieza a defender su ministerio, sino que hace todavía algo más glorioso. Y en el capítulo 5, versículo 11, Pablo empieza a hablar del misterio de la reconciliación. ¡Oh, Dios mío! Pablo ya deja de hablar de él y empieza a hablar del más grande, que es Cristo. Amén.
Y cuando empieza a hablar del más grande, empieza a decir, este es el misterio de la reconciliación. ¿Por qué es un misterio, Daniel? ¿Por qué? Que Dios se haya hecho carne. ¡Qué misterio! Que Dios, siendo Dios, se ha humanado para ocupar el lugar que nosotros merecíamos y hacer esa sustitución. Ese es el misterio de la reconciliación. Por eso la palabra reconciliación es volver a conciliar. Volver a conciliar. ¿Por qué? Porque la relación entre el hombre y Dios fue rota por causa del pecado. Por causa del pecado de Adán y de Eva, esa comunión con Dios fue anulada. Por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie de los que estábamos aquí podíamos tener relación con un Dios tan santo, ni con un Dios tan bueno, ni con un Dios tan glorioso. Pero claro, podemos tener relación porque Cristo, Dios en Cristo, dice, nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha vuelto a conciliar. Nos ha vuelto a hacer amigos de Dios. Éramos enemigos, pero ahora gracias al sacrificio de Cristo somos amigos de Dios. Y cuando empieza a hablar del misterio de la reconciliación, después, inmediatamente de hablar del misterio de la reconciliación, les dice, vosotros sois templos del Dios viviente, no os unáis en yugo desigual. Les menciona el yugo desigual. Pero claro, para entender lo que es el yugo, ahora vamos a explicar lo que es el yugo, que sobre todo la gente mayor ya sabe lo que es un yugo, pero me gustaría decir que hay una regla en la hermenéutica que dice que cuando no sabes dónde ubicar un texto, tienes que ir a la regla de la primera mención, donde se menciona por primera vez el yugo desigual. El yugo desigual se menciona en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10, en el Pentateuco. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Deuteronomio y en medio de todas las leyes que Dios está mandando al pueblo de Israel, le manda esta y le dice, no ararás. ¿Cuál es arar? La tierra, surcar la tierra. No ararás la tierra con buey y con asno juntamente. Dios mío de mi corazón. ¿Qué era un yugo, hermanos y hermanas? Un yugo era un tronco de madera que tenía dos aberturas donde se encajaba por el cuello a los animales, en este caso a los bueyes, para que los bueyes araran el terreno y fueran en línea recta. Pero claro, ese era el yugo, la yunta de buey, que les ponían así. Pero estaba prohibido por Dios, porque era un yugo desigual poner a un buey y a un burro. ¿Por qué? Porque son de diferente naturaleza. Son desiguales. Porque el buey no solamente es más grande y es más fuerte que el burro, no solamente eso, sino que el buey, en las costumbres judías y por la ley de Dios, el buey era limpio, por causa de su dieta, por causa de lo que comía, como solo comía pasto era limpio, mientras que el burro era un animal inmundo. Entonces Dios no solamente está diciendo, no puedes poner a un animal más fuerte, ni más grande, con un animal más débil y más pequeño. No solamente eso, sino que no puedes poner algo limpio con algo impuro. Y ahora Pablo, con esta regla de la primera mención, que Dios lo menciona al pueblo de Israel, ahora lo menciona a la iglesia de Corintio y dice, no os unáis vosotros en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Y dice el porqué. Y el porqué es este. Porque ¿qué compañerismo, en modo de pregunta, tiene la justicia con la injusticia, hermano? ¿Cómo puede llevarse bien la justicia y la injusticia si son dos cosas diferentes? ¡Imposible! Pero es que no solamente te pone ese ejemplo, te pone otro. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es imposible, hermanos. En el momento que aquí oscuridad se da la luz, las tinieblas desaparecen. No pueden habitar juntas. ¿Qué comunión tiene o qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es el nombre del diablo. ¿Qué relación tiene Dios con el diablo, hermanos? Ninguna. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo, hermano? ¿Qué relación espiritual podemos tener con personas que no tienen a Cristo en el corazón? Ninguna. Porque ellos tienen una forma de pensar diferente a la nuestra, tienen un espíritu diferente al nuestro, tienen una mentalidad y un corazón diferente al nuestro, porque el corazón y la mente que verdaderamente ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, no puede tener comunión con las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¡Claro! ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, el templo de Dios,
el templo de Dios, y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios. Habitaré y andaré en medio de vosotros. Mirad, hermanos, esto llevado a nosotros nos está diciendo algo muy importante. Esto no es para matrimonios, hermanos, aunque se puede aplicar, repito, y se hace bien en aplicar. Esto no es para matrimonios. Tu cónyuge puede ser cristiano y tú también, y puedes estar en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tienes relación con los ídolos. Porque hay ídolos en tu corazón. Porque no solamente tienes el yugo de Cristo, sino que también tienes el yugo de este mundo. Porque se ha infiltrado tanto en nuestras iglesias la mentalidad mundana, hermanos. Queremos llevarnos tan bien con el mundo. Y hermanos, vamos a bajarlo un poquito, por favor, que somos gitanos. Y estoy hablando de la iglesia gitana, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, pues vamos a decirlo. Nos queremos muy bien, llevar muy bien con los gitanos inconversos. Muy bien. Y eso es bueno, ¿verdad? De machaco es bueno. Hay que, ¿verdad?, dar testimonio. Pero no tenemos ni el derecho ni la autoridad, porque Dios no nos la da, de mezclarnos espiritualmente. No puedes afectar tu testimonio ni tu vida en Cristo por llevarte bien con una persona que no tiene a Cristo. Ya sea por un negocio, ya sea por familiaridad, porque sea tu propia familia. No. ¿Qué relación, dice la Biblia, tiene un creyente con un incrédulo? La relación que el creyente tiene que tener con los incrédulos es para presentarles el divino y el santo evangelio. No hay otro cometido, hermanos. Presenta el evangelio a toda criatura, ese es tu llamado. Pero no tengas ningún tipo de comunión con aquellas personas que no tienen a Cristo. Porque ¿sabes qué? Serás un buey y un burro. ¿Sabes lo que hace un buey y un burro si le pones una yunta, hermanos? En vez de andar en línea recta y hacer un surco, lo que hacen, como uno tiene más fuerza y otro menos, empiezan a andar en círculos. Y lo único que hacen es marearse y cansarse y hacer círculos, hermanos. Esto es lo que hacemos nosotros cada vez, hermanos, que estamos en un yugo desigual. Y el yugo desigual parte desde nuestro corazón. ¿Cuántos ídolos hay en nuestro corazón? Un hombre llamado Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Ponle en esta tarde nombre a tus ídolos y a los míos, pero tienen nombre. ¿O no? Porque tal vez el que hoy les está predicando le gusta quedar bien con los demás. El que hoy les está predicando tal vez quiere guardar tanto su reputación delante de su dominación que es capaz de hacer muchas cosas por el qué dirán. Esos son ídolos, hermanos. Ídolos a las denominaciones, ídolos a los hombres, ídolos con la familia, ídolos con el qué dirán, ídolos con las modas de este mundo, porque las modas de este mundo se están infiltrando en las iglesias, señores, y eso es yugo desigual. Y aquí me vais a dejar, por favor, Daniel, que aplique un poquito. ¿Cuántas modas se están metiendo en las iglesias? Con los TikToks, con las cosas de los niños, de las niñas, de los que no son tan niños y de las que no son tan niñas. Están entrando las modas. Hasta tal punto, queridos hermanos y queridas hermanas, que ahora hay que estar a la moda. Y si hay que vestir a la moda, uno se viste a la moda. Porque claro, yo no voy a ser el que vista antiguo, ni antigua. No, yo tengo que ir a la moda, porque tengo que estar ahí y me tienen que decir, y por el qué dirán. Hermanos, es yugo desigual. Hermanos, no estás buscando la gloria de Cristo. Estás buscando la gloria de los hombres. No podemos ir bajo las corrientes de este mundo. Hemos leído que Dios nos dice que tenemos que vivir en santidad y en el temor de Dios. Pero ¿qué está pasando? Que estamos rebajando la santidad a lo más bajo, a donde ahora nada se ve mal, donde todo parece bien, donde da igual cómo vistan nuestras niñas y nuestros niños, no pasa nada, es una niña, es un niño, hermano, estamos metiendo las cosas del mundo en la iglesia y eso se llama yugo desigual.
Pero quiera Dios en esta tarde que venga su santo evangelio. Amén. Reconociendo que necesitamos a Dios, hermanos. Amén. No podemos mezclarnos con los incrédulos. No podemos mentalizarnos con la mente del mundo, hermanos. La mente del mundo es diabólica, es satánica, es contra Dios, es anticristo. La mente de la iglesia tiene que ser una mente renovada. Por eso, hermanos, esta palabra es para autoexaminarnos a nosotros mismos, para saber cuántos ídolos tenemos en el corazón y para saber, hermanos, si hemos dado lugar a este yugo, a un yugo desigual. Déjame decirte algo en esta tarde, porque no quiero ser canso en esta tarde. Me encanta cómo Pablo presenta la reconciliación para decirnos que no podemos estar en yugo desigual. Y nos da la promesa más grande que hemos leído en el versículo 1 del capítulo 7. Tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Por qué te tienes que limpiar de toda contaminación? ¿Qué es la contaminación? La contaminación son los yugos desiguales en medio de nuestras vidas. Tenemos que limpiar de toda contaminación del mundo. No podemos que entre nada en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, en tu casa. No permites que entre la contaminación del mundo en tu casa. No permitas que entre la contaminación del mundo en tu corazón y en tu vida. No permitas el yugo desigual. No tienes todo hecho ya. Simplemente con que vengas a la iglesia y tu marido o tu mujer sean cónyuges o tú simplemente seas cristiano. ¡No! Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Hermanos, que esto es un camino de perfección. Que porque Dios te haya salvado no eres perfecto. Seguimos pecando, seguimos fallando, seguimos ofendiendo a Dios. Pero Dios nos dice que vivamos en santidad. Amén. ¿Y sabéis qué es la santidad? Apartarte para Dios. Santo significa kadosh, apartado. Y Dios nos dice que nos apartemos para Él. La iglesia tiene que ser algo apartado para Él, algo consagrado para Él. Pero hermanos, verdaderamente el que está predicando se está apartando, o se está acomodando en este mundo, o se está acomodando a las modas y a las corrientes del mundo, donde ya no me parece tanto las cosas mal como antes. Hermanos, examinemos nuestra mentalidad a ver si estamos en yugo desigual. Y da la mayor de todas las promesas, porque para mí es la mayor promesa. Dice, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas. ¡Ay, qué promesa! ¡Ay, qué promesa! Que puedas llamar a Dios Padre y que Dios te llame hijo e hija. Gloria a Dios. Esa es la promesa más grande. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha reconciliado por medio de su sacrificio. Amén. Esto no va de nosotros, señores, esto va de Él. Amén. Por eso, hermanos, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Dice, limpiaros y vivir en santidad, hombre, con temor de Dios. ¿Por qué? Porque eres un legalista, Pablo. No, ¿cómo va a ser Pablo legalista, César? No es que tú tengas que hacer algo para que Dios te bendiga. No, así Dios no trabaja. Eso es legalismo. Lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es: si Dios ya ha obrado en ti, si Dios ya te ha salvado, si Dios te ha hecho su templo, hombre, por favor, por lo menos mantén limpio el templo. La limpieza te pertenece a ti. Aunque, hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Él es el que pone el querer por el hacer. Entonces, hermanos, esto es un templo. Esto es una casa donde el Espíritu Santo habita. Es el templo de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón y mantenerlo limpio, porque es donde habita Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando cierta vez el Señor entró en el templo? Entró en el templo y vio a unos campistas que estaban vendiendo en el templo. ¿Cómo le sentó el Señor, Le salió la ira santa y dijo: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Cogió un hato de cuerdas, hermanos, empezó a derribar las mesas.
Empezó a tirar a los campistas del templo y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Hermanos, este es el templo que Dios nos ha dado. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, que venga Dios derribando las mesas que hemos levantado. Que venga Dios derribando los altares a los ídolos que hemos levantado. Que limpie Dios por medio de su Espíritu y de su palabra. Que venga el agua de su palabra limpiando nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino con algo muy importante. ¿Sabéis quién sufrió el yugo más desigual de toda la historia? Gloria a tu gracia. El Señor hablaba a mi corazón esta tarde. El yugo más desigual de toda la historia de la humanidad lo ha sufrido Cristo. Amén. Él siendo Dios se hizo hombre. Él siendo santo se hizo pecado. Él siendo luz se mezcló entre las tinieblas, hermano. Ese es el yugo más desigual de toda la historia. ¿Verdad? Dios, estando en su trono, decidió bajar a hacerse hombre y bajar a la cruz. Siendo Él la vida, dio su vida y murió en una cruz. Amén. ¿Qué yugo más desigual tú que sufrir Cristo? ¿Sabes para qué? Para que nosotros no andemos en yugo desigual. Gloria a Dios. ¿Saben lo que hizo Cristo? Sufrió el yugo desigual para que ahora nosotros tomemos el yugo de Cristo. Por eso dijo Cristo, venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Oh, Gloria a Señor, Dios. dice la palabra que su yugo es fácil. Y yo me preguntaba en casa, ¿cómo va a ser fácil tu yugo, Señor? Si no hay yugo fácil. Pero ¿saben qué? La palabra en el original es kretos, fácil, que significa bien ajustado. El yugo de Cristo está bien ajustado. Amén. ¿Saben por qué? Porque Jesús era carpintero. Había hecho muchos yugos. Y no es tirar la memoria, la mente, no. No es divagar mucho. Cristo, como buen carpintero, haría yugos. Y Él dice, yo les hago bien ajustados. ¿Saben por qué? Porque si el yugo no estaba bien ajustado, hacía daño al cuello de la bestia. Le hacía llagas. Pero es que este yugo no hace llagas. Aleluya. Gloria a Dios. No hace daño. No te hace heridas. Todo lo contrario. Este yugo es muy ligero, es muy fácil. Pero también su carga es ligera. ¿Sabes por qué? Porque esta carga la lleva Él. Este peso lo lleva Él en sus hombros, en su cuello. El peso no lo vas a llevar tú, lo va a llevar Él. Por eso, hermano, te dejo la invitación más grande de todas. Toma el yugo de Cristo en esta tarde. Amén. Y abandona todos los yugos de los ídolos, todos los yugos desiguales, y únete al yugo mejor de todos, al yugo de Cristo. Y déjame lanzarte el Evangelio. Porque si hay alguna persona aquí que todavía no es creyente, no es que estés en un yugo desigual, Gloria a tu nombre. es que sobre ti está el yugo de la esclavitud del pecado. Si no tienes a Cristo, tienes el yugo más pesado de todos, el yugo de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Y saben algo? Hay un yugo peor. Sí. ¿Qué dices, Adonai? Sí. ¿Sabes, tío Machaco, cuál es el yugo peor? El de una persona que viene a la iglesia pero no tiene a Cristo. Ese es el peor yugo. Estás en la iglesia pero no tienes a Cristo. ¿Qué yugo más pesado llevas? Por tus propias fuerzas no puedes. Amén. Por tus propias fuerzas no puedes salvarte. No puedes dejar ese yugo. Ese yugo pesa mucho, es el pecado, es la muerte. No puedes dejarlo por tus obras, ni por tu buen corazón de gitano. ¡No! Este yugo te lo tiene que quitar Él. ¿Cómo? Arrepintiéndote de todo tu corazón y viniendo a Cristo en fe y arrepentimiento genuina. Por eso déjame
déjame decirte, corre a Cristo. Corre a Cristo en esta tarde. Él está dispuesto a decir: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Tomar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Fuerte aplauso para el Señor en esta tarde. Y esa alabanza un poquito más fuerte.